Bonjour. En este video vamos a ver le passé composé. Y vamos a comenzar por decir cuáles son las partes importantes que se necesitan para hacer el passé composé. Se necesitan tres elementos. El primero va a ser el sujet o el sujeto. Y podemos tener los pronombres sujeto como siempre los hemos abordado para las conjugaciones. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il o elle. Pero también tenemos otra serie de sujetos, por ejemplo, la société, le chien, toi et moi, les filles, Paul et Paulette, mon meilleur ami. En este caso, vamos a tener que analizar. La société se refiere al sujeto, elle, la sociedad, ella. Le chien, il, el perro, él. Toi et moi, nous, tú y yo, nosotros. Les filles, elles, las chicas, las muchachas, ellas. Paul et Paulette, il, Paul y Paulette, ellos. Mon meilleur ami, mi mejor amigo, va a ser il. O sea, vamos a utilizar los sujetos que están entre paréntesis para poder conjugar. Solamente se tiene que hacer un análisis. Ahora veamos el segundo elemento que se refiere a los auxiliares que se van a utilizar. Los auxiliares van a ser el verbo être y el verbo avoir conjugados en presente. Y los tenemos aquí marcados en rojo. Es importante mencionar que se deben memorizar al escrito y al oral para que sea mucho más sencillo conjugar en passé composé. Entonces tenemos être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Ahora, ¿cuándo es que vamos a utilizar el auxiliar être? En estos dos casos que están marcados en azul. En el A dice que son esos verbos que van en la casita del verbo être, maison d'être. Esta casita ustedes la pueden encontrar en Google, si la buscan como maison d'être, les va a salir incluso ahí los verbos con una imagen para que sea más fácil memorizar. Bueno, entonces tenemos el verbo naître, que quiere decir nacer, y en este caso ya se puso el participio pasado, né. Luego tenemos mourir, morir, partir, partir, sortir, salir, venir, devenir y revenir, venir, convertirse, regresar. Entonces, aquí tenemos la partícula venir como componente o como parte importante de devenir y revenir. Después tenemos descendre, que es bajar, monter, subir, tomber, caer, rester, quedarse o permanecer, arriver, llegar, entrer, entrar, rentrer, también va a ser regresar, retourner, también va a ser regresar, aller, ir y passer, pasar. El segundo caso es el B. Se refiere a los verbos pronominales. ¿Cuáles son estos? Los verbos pronominales o reflexivos son aquellos en los que la acción recae sobre el mismo sujeto. Por ejemplo, se coiffer, peinarse. Yo me peino, ahora sí que a mí misma. Y bueno, como característica van a tener se antes del infinitivo. Se coiffer, peinarse, se maquiller, maquillarse, s'habiller, vestirse, se détendre, relajarse. Ok, entonces, esto que está en A y B va a llevar como auxiliar el verbo être. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo vamos a poner el auxiliar avoir? Bueno, pues cuando no estén ni en el caso A ni en el caso B. Por ejemplo, aquí tenemos auxiliar avoir, le reste de verbes qui ne vont pas avec être, como parler, faire, avoir, être. Si tomamos el verbo parler, lo buscamos en el caso A, no está. No comienza con su, entonces, por eso podemos determinar que su auxiliar va a ser avoir y así de sencillo es determinar cuál es el auxiliar. Ahora vamos a pasar al elemento número 3 que se refiere al participe passé, participio pasado. Va a ser muy sencillo en el primer caso de los verbos que terminan con ER, porque lo único que vamos a hacer es quitar la R, poner un acento y listo. Entonces tenemos de parler se pasó a parler, cuisiner, cuisiné, travailler, travaillé, y de hecho se pronuncian igual, tanto el infinitivo como el participio pasado. ¿Esto qué quiere decir? Parler, hablado, cuisiné, cocinado y travaillé, trabajado. Ahora, en el segundo caso, generalmente si mis verbos terminan con IR, voy a quitar la R y listo. Por ejemplo, dormir, dormí, finir, fini, que quiere decir dormido, terminado. Ahora, habrá algunos verbos cuyo participio pasado termine con IS, por ejemplo,
Prendre, pris. Comprendre, compris. Mettre, mis. Que quiere decir tomado, comprendido, puesto. Ahora, en la siguiente clasificación tenemos participios pasados que terminan con U. Por ejemplo, répondre, répondu. Attendre, attendu. Boire, bu. Voir, vu. Lire, lu. Quiere decir respondido, esperado, bebido, visto y leído. Y también tenemos participios pasados que terminan con T. Por ejemplo, faire, fait, dire, dit, écrit, écrit. O sea, hecho, dicho, escrito. Y también tenemos el caso de algunos participios pasados que son completamente irregulares como avoir eu, être, été. O sea, tenido y sido o estado, en el caso de être. Esta clasificación no es una regla, es simplemente una manera de hacer más sencillo el trabajo de memorización. Esta es la parte que sí considero un poquito más complicada del passé composé, porque si mi verbo no termina con ER, entonces tengo que hacer un trabajo de memorización de todos los verbos, pero probablemente esta clasificación me pueda ayudar a entender un poco más rápido. Ahora, para consultar todos los participios pasados de los verbos, podemos utilizar la página Word Reference. Ponemos el verbo y después buscamos la parte que diga conjugar o conjugador y ahí vamos a tener disponible el verbo conjugado en todos los tiempos, en todos los modos y con todas las personas. Y cuando veamos passé composé, aunque ya nos va a dar la conjugación completa, podremos observar también el participe passé. Ahora veamos el ejemplo de un verbo que tenga auxiliar avoir. Y habíamos dicho que el verbo parler va con este auxiliar porque no está ni en el caso A ni en el caso B del auxiliar être. Entonces vamos a utilizar la fórmula siguiente, sujet plus auxiliar plus participe passé, o sea, sujeto más auxiliar más participio pasado. ¿Cuál es el participio pasado de parler? Pues como lo habíamos nombrado anteriormente, le quitamos la R, un acento y listo. Y entonces comenzamos. J'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, elle a parlé, on a parlé. Nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé, elles ont parlé. ¿Qué quiere decir de manera literal? Yo he hablado, tú has hablado, él ha hablado, nosotros hemos hablado, ustedes han hablado, ellos han hablado. No es el pasado de nosotros, no es yo hablé, tú hablaste, ese es otro, pero por uso vamos a tener que utilizar el passé composé, ¿ok? Ahora, vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo el verbo faire, su participio pasado es fait, y vamos a comenzar. J'ai fait, tu as fait, il a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait. O sea, yo he hecho, tú has hecho, él ha hecho, nosotros hemos hecho, ustedes han hecho, ellos han hecho. Aunque en español, digamos, yo hice, tú hiciste, él hizo, etc., ¿no? Entonces vamos a tener que utilizar passé composé. Y para la negación de estos verbos, vamos a utilizar la fórmula siguiente. Sujet plus ne, plus auxiliar, plus pas, plus participe passé. O sea, sujeto más ne, más auxiliar, más pas, más participio passé. Es mucho más simple si observamos que el auxiliar va a estar encerrado por ne y por pas. Por ejemplo, je n'ai pas parlé, tu n'as pas parlé, il n'a pas parlé, nous n'avons pas parlé, vous n'avez pas parlé, ils n'ont pas parlé. Con faire, je n'ai pas fait, tu n'as pas fait, il n'a pas fait, nous n'avons pas fait, vous n'avez pas fait, ils n'ont pas fait. Literalmente quiere decir, yo no he hablado, yo no he hecho, pero habíamos mencionado que en español nosotros decimos, yo no hablé, yo no hice. Pero siempre vamos a tener que utilizar passé composé. En esta parte vamos a ver el ejemplo de un verbo que tiene como auxiliar être. Y aquí hay que considerar una parte importante. Se tiene que hacer el acuerdo. Es decir, que si mi sujeto es masculino singular, como tenemos aquí a la derecha en el cuadrito que está en rojo, dice masculin singulier y puse ahí un 0. ¿Por qué 0? No se hace acuerdo. Femenino singular se le agrega una E. Masculino plural se le agrega una S. Femenino plural se le agrega E del femenino y S del plural. Y tenemos la misma fórmula. Sujet plus auxiliar plus participe passé. Sujeto más auxiliar más participio pasado.
Ahora vamos a desarrollar todas las personas. Comenzamos a la izquierda. Je suis allé y je suis allé. Se pronuncia de la misma manera, pero no se escribe igual. El primero hace referencia a un masculino singular, por eso es que tenemos el dibujito en azul. Y abajo tenemos el dibujito en rosa, je suis allé, se le agrega una E porque es femenino singular. Abajo tenemos tu es allé, a pesar de que se pronuncia de la misma manera, al escrito no. El primero es para masculino singular y el de abajo es para femenino singular. Después tenemos il est allé, elle est allée. Bueno, en este no es necesario especificar tanto porque sabemos que il es él y ella es ella, pero en la escritura sí tenemos que agregar la E del femenino singular. Después tenemos el sujeto nous. Nous sommes allés, nous sommes allés, nous sommes allés. Se pronuncia igual, pero no se escribe igual o no se refiere precisamente a lo mismo. En el primero tenemos dos hombres y es por eso que le ponemos la S del plural. Abajo tenemos una mujer y un hombre y esto es un plural, es como cuando decimos los mexicanos, se refiere a hombres y mujeres y por eso ponemos el masculino plural. Este fenómeno también pasa en español. Y abajo tenemos el dibujito de dos mujeres y le agregamos la E del femenino y la S del plural. Ahora vamos a pasar al sujeto vous. Y aquí sí tenemos varios casos. Tenemos vous êtes allé, vous êtes allé, vous êtes allé, vous êtes allé, vous êtes allé. Se pronuncia igual, pero no es lo mismo. En el primero tenemos aquí el dibujito de un señor. A él nos referimos, usted ha ido, vous êtes allé. Abajo tenemos el dibujito de una señora y dice vous êtes allé con la E del femenino singular. Y nos vamos a referir a la señora o a la señorita cuando hablamos de respeto. Después tenemos vous êtes allé y tenemos el dibujo de dos hombres porque hablamos del masculino plural. Abajo tenemos un hombre o una mujer, como en el caso de los mexicanos que son ellos y ellas, entonces vamos a utilizar el masculino plural. Y finalmente tenemos dos mujeres y tenemos que agregar la E del femenino y la S del plural y es por eso que pusimos vous êtes allé así de esta manera. Ahora, cuando tengamos el plural, ils sont allés, hacemos referencia al masculino plural, por eso pusimos el dibujito de dos hombres. Después tenemos hombre-mujer, sigue siendo plural, ils sont allés. Y finalmente el dibujito de dos mujeres, elles sont allées con E del femenino y S del plural. Y es así como se hace el detalle de los sujetos. O sea que cuando tengamos auxiliar être, tenemos que hacer el acuerdo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la negación de lo que anteriormente hicimos? Pues la fórmula va a ser sujet plus ne plus auxiliar plus pas plus participio passé. O sea, sujeto más ne más auxiliar más pas más participio pasado o de otra manera vamos a encerrar el auxiliar con ne y con pas. Y tenemos aquí el ejemplo anterior, aller, su participio pasado es aller. Y vamos a decir je ne suis pas allé, je ne suis pas allé, il n'est pas allé, elle n'est pas allée. Nous ne sommes pas allés, nous ne sommes pas allés, vous n'êtes pas allés, vous n'êtes pas allés, vous n'êtes pas allés, vous n'êtes pas allés, ils ne sont pas allés, elles ne sont pas allés. Aquí ya pusimos el acuerdo, pero no tenemos los dibujitos, pero bueno, podemos revisar la información anterior para poder saber a qué se refiere. Y de esta manera va a ser la negación, que es realmente muy sencillo. Pasemos ahora con un ejemplo con un verbo pronominal y habíamos dicho que estos también van con être, es el caso B. Bueno, tenemos otra vez que hacer el acuerdo porque va con être. Tenemos como fórmula sujet plus pronom plus auxiliaire plus participe passé. Además del acuerdo, ahora tenemos que agregar un pronombre. Y tenemos aquí el ejemplo del verbo se raser, rasurarse. ¿Cómo hacemos el participio pasado? Pues quitamos la R y listo, ponemos el acento. Entonces tenemos otra vez el detalle. Je me suis rasé, je me suis rasé. O sea, yo me rasuré en masculino y yo me rasuré en femenino y ya sabemos por qué. Después tenemos tu t'es rasé y tu t'es rasé. Tú te has rasurado o tú te has rasurado mujer, ¿no? Y ya sabemos también por qué lleva el acuerdo. Luego, il s'est rasé, elle s'est rasée, nous nous sommes rasés, nous nous sommes rasés, nous nous sommes rasés, vous vous êtes 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 rasés, ils se sont rasés,
Elles se sont rasées. Pasa lo mismo del acuerdo que, como habíamos dicho con el verbo aller, el ejemplo. Lo único que tenemos que notar es que vamos a agregar el pronombre con je, va a ser me, luego te, se, nous, vous, se. Y listo. Eso sería muy fácil, solamente vamos a agregar el pronombre. Ahora vamos a ver cómo hacer la negación de un verbo pronominal. Es fácil, solamente vamos a encerrar con ne y con pas al pronombre y al auxiliar. Entonces vamos a poner je ne me suis pas rasé, je ne me suis pas rasé, il ne s'est pas rasé, elle ne s'est pas rasé, nous ne nous sommes pas rasés, nous ne nous sommes pas rasés, vous ne vous êtes pas rasé, 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 ils ne se sont pas rasés, elles ne se sont pas rasés. Aquí, aunque no pusimos los dibujitos, ya sabemos a qué se refiere cada sujeto y voilà, c'est tout.